Hola amigos, ¿cómo están amigos de Atzal Sheni? Hoy es viernes 14 de mayo y esta es la situación hasta el momento. El Hamas por ahora ha disparado alrededor de 1.800 cohetes contra Israel, pero en las últimas horas ha reducido la cantidad de cohetes, posiblemente debido a los ataques israelíes en la franja de Gaza. Lo que ocurrió fue que al principio dispararon mucha cantidad y por lo visto ahora tienen menos capacidad porque el ataque de Israel los está metiendo adentro de la franja de Gaza y tienen menos tiempo y menos cualidades para poder seguir haciendo lo que hacían al principio. Entonces, tenemos 1.800 disparos aproximadamente de cohetes, está sufriendo especialmente la parte sur en este momento del país. Pero hemos visto durante la jornada de hoy que el centro del país, o sea, Tel Aviv y alrededores, han disparado menos cohetes. Es un cambio leve. En el camino han fallecido 9 israelíes, de los cuales uno de ellos es soldados. El cambio de perspectiva ocurrió ayer de noche, cuando Israel engañó a los palestinos utilizando los medios de comunicación. El portavoz de habla inglesa del ejército anunció que 7.000 soldados israelíes se reunían en la frontera para entrar por tierra, como dando a entender que era inminente la avanzada por tierra. Hasta el momento, ustedes saben, Israel lo que ha hecho es atacar desde el aire con la Fuerza Aérea de Israel. Eso fue levantado por todos los medios de comunicación en inglés, incluso los de habla hispana, ayer de noche estaban hablando sobre eso, pero era netamente un engaño. Lo que hicieron fue hacer justamente eso para que los terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica se metiesen en el metro. El metro es un sistema de cañerías, como el subte, un sistema de cañerías, de túneles, en donde Hamas se esconde ahí, no a la población civil de ellos, sino el Hamas se esconde ahí y también esconde material bélico. Entonces el ejército por lo visto tenía ubicado perfectamente, ¿no?, dónde estaba el metro, y cuando los combatientes de Hamas se metieron en esa madriguera, no hubo ningún ataque terrestre, sino que la aviación israelí disparó contra ellos. O sea que hay una cantidad de muertos que se calculan entre 80 y 90 líderes de Hamas y de la Yihad Islámica que han sido atacados en ese lugar. O sea, fue simplemente un genial engaño del ejército para poder matar la mayor cantidad de líderes del Hamas. Israel ha atacado alrededor de 1.000 objetivos de Hamas. Veamos cómo funciona. Durante el periodo de calma, los agentes del Servicio de Inteligencia y los colaboradores palestinos de la Franja de Gaza lo que hacen es pasar información en dónde están los objetivos militares que Israel debería atacar, o sea, o dónde guardan los cohetes, o desde dónde van a disparar, o dónde los fabrican. Entonces, eso es un banco de datos. Y además hay que saber dónde se mueven habitualmente los líderes del Hamas. Cuando empieza un ataque con la aviación. Si continúa o si hay un peligro esencial, Israel puede llegar a entrar en un segundo paso, que es entrar por tierra. Lo vimos, por ejemplo, en Margen Protector, cuando Israel tuvo que entrar por tierra, pues tenía que cerrar los túneles que Hamas utilizaba para poder atacar adentro de Israel. Entonces, entrar por tierra tiene un problema, porque aumenta la cantidad de muertos del lado israelí y también del lado palestino, y en general vemos manifestaciones a favor de los palestinos cuando empieza a aumentar el número de muertos por la entrada terrestre. Y además tenemos más imágenes de choques unos con otros. Entonces, en principio, Israel lo que ha hecho hasta ahora es atacar por aire. Y ha hecho realmente algo sensacional, creo yo, que es, ha mejorado su capacidad para poder golpear al líder del Hamas, evitando al máximo la muerte de vidas civiles. Y lo vemos cómo derriban a edificios completos. Miren cómo funciona. La aviación dispara lo que se llama golpe en el techo, ¿ok? Que es una bomba que no explota en el techo, pero que si hace mucho ruido le indica a la población civil que se escape durante 7 a 10 minutos. Y luego que ocurre algo así, lo que hacen es lanzar bombas que no explotan, pero que hacen ruido alrededor del edificio que piensan derribar, y aparecen 4 aviones de combate desde distintos puntos y le pegan a las bases de distinto ángulo del edificio y lo derriban para adentro. ¿Por qué derriban esos edificios? Porque por lo visto en el piso 5, en el piso 7 y en el subsuelo lo que hay es guardados cohetes del Hamas, o bien una central de inteligencia, o de donde dominan y donde dirigen los ataques del Hamas. O sea, son objetivos militares completamente legales. O sea, entendamos, un edificio civil
que haces acciones militares ahí, se transforma en un objetivo legal para atacar. Y por lo tanto, Israel es lo que hace, y ha atacado 1000 objetivos de eso. O sea, ¿qué es lo que vemos? En las últimas horas vemos una reducción de la capacidad de disparo de Hamas, un aumento del ataque de Israel, muy selectivo, avisando a la población civil que huya hacia el sur con mensajes de texto y también con llamadas telefónicas, y el Hamas que se ve expuesto a los ataques de Israel. Mientras que esto ocurre en las últimas horas es que los medios de comunicación egipcios informan que se habla ya de un cese de fuego entre Hamas e Israel. Un cese de fuego que por lo visto me cuesta creer que en las próximas horas Israel acepte un cese de fuego. Yo creo que Israel va a atacar un poquito más todavía para golpear y amedrentar al Hamas y de esa forma hacer una especie de un deseo que levanten algún tipo de bandera blanca. Pero ya se habla de un cese de fuego. Ahora, ¿cuáles son los peligros para nosotros? El primero, ayer de noche dispararon 3 cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, hacia la zona de Shlomi, aunque cayó en el mar. No era Hezbollah, por lo visto, era un grupo allegado a Hamas. De todas formas, también vemos que murió un libanés intentando entrar a la frontera con Israel y que en este momento el ejército de Líbano, no Hezbollah, el ejército oficial del Líbano, que es sunita, mientras que Hezbollah es chiita, está parando a manifestantes que intentan cruzar la frontera con banderas palestinas. Entonces puede ser que esto termine ahí y sea nada más que eso, pero estar atento, por favor, porque el gran temor para nosotros es que Hezbollah aproveche esta situación para distraer la atención de las crisis que está teniendo dentro del Líbano. Y lo segundo que nos puede llegar a preocupar es que siempre por ahora el combate fue entre Israel y la Franja de Gaza, pero hay tumultos en Cisjordania y han muerto ya 7 manifestantes palestinos de Cisjordania. Hay que ver si eso se mantiene más o menos callado o si hay un aumento de la escalada en ese lado. Por el momento, lo que vemos es que se empieza a hablar de cese de fuego. Según mi evaluación, a este ritmo, a principio de la semana que viene, se va a volver a calmar todo hasta la próxima vuelta. Quizás en algunos años, quizás en algunos meses, pero evidentemente este tema no se terminó porque el enfrentamiento con Hamas es un enfrentamiento no territorial, sino una perspectiva religiosa del deseo de destruir a Israel, no importa en qué territorio.